Observa cómo Israel se enfrenta a sus adversarios, Hezbolá e Irán. El mundo está conmocionado, al borde de un colapso del que muchos aún no son conscientes. Mientras la mayoría continúa con sus vidas cotidianas, se libra una guerra silenciosa en Medio Oriente, una que podría cambiarlo todo. Israel, rodeado por enemigos jurados, está tomando medidas devastadoras que podrían alterar el destino de la humanidad. ¿Quieres saber cómo? Quédate hasta el final, porque lo que te voy a mostrar es impactante y real. Para entender cómo llegamos a este punto crítico, es necesario retroceder en el tiempo. Hace décadas, Israel ya era blanco de sus enemigos, Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano e Irán con su constante amenaza nuclear. Pero, ¿cómo ha logrado Israel no solo sobrevivir, sino también fortalecerse a pesar de estar rodeado de adversarios que buscan su destrucción? Hoy en día, Hamás y Hezbolá no son solo organizaciones, son fuerzas militares respaldadas por el poder iraní. Sin embargo, Israel ha respondido de manera inesperada. Lo que está ocurriendo ahora en las sombras cambiará el curso de la historia, y pocos están preparados para lo que viene. A lo largo de su historia, Israel ha enfrentado numerosos conflictos. Hamás, Hezbolá e Irán han sido actores clave en esta dinámica tensa. Las raíces de estos conflictos son profundas y complejas, pero la lucha por la supervivencia ha moldeado la respuesta israelí. Muchos creen que las guerras se ganan solo con armamento convencional, pero en el siglo XXI las batallas se libran con tecnología avanzada. Israel ha desarrollado sistemas de defensa que parecen salidos de una película de ciencia ficción, como el Iron Dome, capaz de interceptar misiles en pleno vuelo con precisión milimétrica. Pero esto es solo el comienzo. Con aliados poderosos y tecnología que parece imposible, Israel ha pasado a la ofensiva, sorprendiendo a sus enemigos. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo se vence a un enemigo invisible que siempre está un paso adelante? Israel no solo ha desarrollado tecnología de vanguardia, sino que ha perfeccionado el arte de la guerra con una combinación letal de inteligencia de alto nivel y estrategias militares sorprendentes. Ha comenzado a desmantelar redes terroristas que amenazan su existencia, y lo está haciendo sin que el mundo lo note. En la guerra moderna, no se trata solo de fuerza sobre el terreno, se trata de dominar el ciberespacio, controlar la narrativa y lanzar golpes devastadores sin ser detectado. Hamás, Hezbolá e Irán pensaban que tenían a Israel acorralado, pero se equivocaban. Hamás, una organización palestina que gobierna Gaza, ha estado en conflicto con Israel desde su creación. Su objetivo declarado es la destrucción de Israel, lo que ha llevado a enfrentamientos violentos a lo largo de los años. Para contrarrestar las amenazas de Hamás, Israel emplea tácticas clave como la inteligencia avanzada y ataques quirúrgicos, minimizando daños colaterales y neutralizando amenazas de manera efectiva. Las acciones de Israel no solo están cambiando el tablero en Medio Oriente, el mundo entero está en shock. Mientras algunos líderes internacionales intentan intervenir, otros se preguntan si estamos ante el inicio de una guerra mayor, una que podría involucrar a más naciones en un conflicto total. Potencias mundiales como China, Rusia y Estados Unidos están atentos a cada movimiento, conscientes de que lo que ocurre en Israel puede desencadenar una reacción en cadena imparable. Israel es conocido por su tecnología avanzada en defensa, desarrollando innovaciones que le permiten enfrentar amenazas de manera efectiva. Su capacidad para adaptarse y evolucionar tecnológicamente ha sido crucial para mantener su seguridad en un entorno hostil y en constante cambio. El Iron Dome, uno de los sistemas de defensa más reconocidos de Israel, intercepta y destruye misiles en pleno vuelo, protegiendo a la población civil de ataques aéreos y demostrando la efectividad de la ingeniería israelí en situaciones críticas. Hezbolá, un grupo militante libanés, ha estado en conflicto con Israel durante décadas. Su influencia en la región y sus tácticas de guerrilla representan una amenaza significativa, obligando a Israel a desarrollar estrategias específicas para neutralizar sus acciones. Israel utiliza una combinación de inteligencia, ataques aéreos precisos y operaciones terrestres para enfrentar a Hezbolá, con el objetivo de desarticular su infraestructura y reducir su capacidad operativa, minimizando al mismo tiempo el riesgo para sus soldados. El futuro de estos conflictos es incierto, pero lo que sabemos con certeza es que lo que está por venir cambiará para siempre la forma en que percibimos el mundo. Israel ya no está jugando a la defensiva, está destruyendo a sus enemigos. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué estarán planeando Hamás, Hezbolá e Irán para contraatacar? ¿Podrá el mundo sobrevivir a lo que viene? Las operaciones encubiertas son una parte esencial de la estrategia de Israel,
permitiéndole recopilar información crucial y tomar medidas preventivas contra amenazas inminentes. Irán juega un papel central en los conflictos de Medio Oriente, apoyando a grupos como Hezbollah y Hamás con financiamiento y armamento. Esta influencia desestabilizadora en la región presenta desafíos constantes para la seguridad nacional de Israel. Para contrarrestar la influencia iraní, Israel ha desarrollado diversos métodos, incluyendo operaciones encubiertas y ciberataques. Además, colabora con aliados internacionales para imponer sanciones económicas y diplomáticas que buscan debilitar el poder de Irán. El espionaje es una herramienta clave en las estrategias de Israel. El Mossad, la agencia de inteligencia israelí, lleva a cabo operaciones secretas para obtener información vital, permitiendo a Israel adelantarse a posibles ataques y tomar decisiones informadas. La Fuerza Aérea Israelí, por su parte, se mantiene a la vanguardia mediante un constante entrenamiento y la modernización de su flota, asegurando la superioridad aérea en la región. Israel sigue enfrentando amenazas constantes de misiles, utilizando sistemas avanzados de defensa como el Iron Dome para interceptarlos y proteger a millones de ciudadanos. Además, las alianzas estratégicas con países como Estados Unidos y algunos estados europeos son fundamentales, proporcionando recursos militares, apoyo económico y respaldo diplomático para mantener su seguridad y estabilidad en un entorno hostil. La opinión pública mundial juega un papel importante en los conflictos que enfrenta Israel. Las narrativas mediáticas y las campañas de relaciones públicas influyen en la percepción global, afectando el apoyo internacional y moldeando las políticas de intervención y cooperación. En este contexto, el futuro de Israel y de la región sigue siendo incierto, pero una cosa es clara: el mundo está cambiando, y lo que está por venir podría redefinir nuestra comprensión de la geopolítica global. El conflicto en Medio Oriente sigue siendo un desafío global que involucra no solo a los actores principales, como Israel, Irán, Hamás y Hezbollah, sino también a muchas potencias internacionales que observan de cerca cada movimiento en la región. Las tensiones geopolíticas, los intereses económicos y la influencia militar de varias naciones añaden capas de complejidad a una situación ya de por sí delicada. Israel, en su esfuerzo por mantenerse a salvo y preservar su seguridad nacional, ha desplegado una combinación de innovaciones tecnológicas, estrategias militares precisas y una red sofisticada de inteligencia. Sin embargo, estas acciones también generan repercusiones internacionales. A medida que la situación evoluciona, muchos países se ven obligados a posicionarse de un lado o del otro, creando un mosaico diplomático lleno de incertidumbres. Los aliados de Israel, como Estados Unidos, desempeñan un papel crucial en proporcionar el respaldo necesario, ya sea mediante apoyo financiero, militar o diplomático. A lo largo de los años, esta relación ha sido fundamental para que Israel mantenga una posición de ventaja frente a sus enemigos. Sin embargo, a medida que el conflicto se intensifica, estas alianzas también están bajo escrutinio, tanto a nivel nacional como internacional, con voces que se preguntan hasta dónde deberían implicarse estas potencias extranjeras. Por otro lado, los adversarios de Israel, como Irán, continúan buscando maneras de contrarrestar el avance israelí en la región. Irán, con su capacidad para influir en grupos como Hamás y Hezbollah, no solo proporciona apoyo militar y financiero, sino que también juega un papel clave en la creación de alianzas con otras naciones o actores que están en desacuerdo con las políticas israelíes. La rivalidad entre Israel e Irán ha escalado a lo largo de los años, con conflictos indirectos que han involucrado ataques cibernéticos, operaciones encubiertas y enfrentamientos armados de menor escala que mantienen a ambas naciones en constante estado de alerta. La guerra cibernética, un campo cada vez más relevante, es uno de los frentes en los que Israel ha destacado de manera sorprendente. A través del uso de tecnología avanzada, Israel ha logrado neutralizar numerosas amenazas antes de que se materialicen, manteniendo una ventaja estratégica que sus adversarios no siempre logran igualar. Sin embargo, Irán también ha incrementado su capacidad cibernética, llevando este conflicto a un terreno donde las fronteras tradicionales ya no existen. Este enfrentamiento en el ciberespacio también tiene un impacto directo en la población civil. Las infraestructuras críticas, como las redes de energía, sistemas bancarios y de comunicación, son blancos potenciales en esta nueva forma de conflicto, lo que genera una vulnerabilidad latente que podría tener consecuencias devastadoras. Los ataques cibernéticos, en este sentido, no solo se limitan a objetivos militares, pueden tener efectos amplios y duraderos sobre la vida cotidiana de millones de personas. La dimensión mediática también juega un papel esencial en estos conflictos.
Las narrativas que surgen desde los distintos frentes, tanto israelí como de sus oponentes, tienen el poder de moldear la opinión pública global. En un mundo interconectado, donde las noticias y los informes circulan instantáneamente, las percepciones son fundamentales para ganar el apoyo de la comunidad internacional. Israel ha demostrado ser particularmente hábil en este campo, utilizando las redes sociales, la diplomacia pública y los medios de comunicación internacionales para justificar sus acciones y obtener respaldo. Pero no está solo en esta batalla. Sus enemigos también están librando una guerra de propaganda, tratando de ganar adeptos a su causa, especialmente en el mundo árabe e islámico. A medida que el conflicto en Medio Oriente evoluciona, surgen preguntas difíciles sobre el futuro de la región y del mundo en su conjunto. ¿Será posible encontrar una solución diplomática que satisfaga a todas las partes implicadas? ¿O estamos avanzando hacia una confrontación mayor que podría desatar una crisis de proporciones globales? Las respuestas no son claras y las tensiones no parecen estar disminuyendo. En cuanto a las perspectivas de paz, las negociaciones han sido, hasta el momento, infructuosas. Si bien se han intentado diversas iniciativas de diálogo, las profundas divisiones ideológicas, territoriales y religiosas que subyacen a estos conflictos hacen que la resolución parezca lejana. Las intervenciones internacionales, aunque en ocasiones útiles, a menudo se ven limitadas por intereses cruzados de las grandes potencias y por la complejidad de la situación sobre el terreno. El impacto de esta continua tensión no solo afecta a los actores directos del conflicto. Las economías globales, la estabilidad energética y las dinámicas políticas internacionales están todas conectadas de alguna manera a lo que sucede en Medio Oriente. En un mundo cada vez más interdependiente, ningún país puede ignorar completamente los eventos que ocurren en esta región. Lo que parece ser un conflicto localizado tiene el potencial de desestabilizar economías, cambiar alianzas globales y, en el peor de los casos, desencadenar una guerra a gran escala que involucraría a múltiples naciones. Por último, el futuro de Israel en este escenario de constante incertidumbre dependerá en gran medida de su capacidad para seguir innovando, adaptándose y manteniendo a raya a sus enemigos. Pero también dependerá de la habilidad de sus líderes para equilibrar la defensa con la diplomacia, y de la comunidad internacional para encontrar soluciones que promuevan la estabilidad en una región conocida por su volatilidad. Si este conflicto continúa escalando, el mundo deberá prepararse para las consecuencias. Mientras tanto, Israel sigue adelante con su misión, garantizar su supervivencia en un entorno hostil, utilizando todos los recursos a su disposición. ¿Qué sucederá en los próximos meses o años? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, lo que está ocurriendo en Medio Oriente tendrá repercusiones que se sentirán en todo el planeta. El conflicto en Medio Oriente sigue siendo uno de los mayores desafíos geopolíticos del siglo XXI. Las repercusiones de las tensiones entre Israel y sus enemigos, incluidos Hamás, Hezbolá e Irán, no se limitan a los escenarios regionales. El alcance de estas disputas influye en la política global, el comercio internacional y la seguridad mundial. A medida que los eventos se desarrollan, más actores internacionales se ven obligados a posicionarse, mientras las dinámicas de poder cambian constantemente. Uno de los mayores temores entre los analistas internacionales es la posibilidad de que estas tensiones desemboquen en un conflicto de mayor escala que podría involucrar a otras naciones, directa o indirectamente. La pregunta que persiste es si alguna de las partes puede dar un paso atrás antes de que ocurra un enfrentamiento que traspase las fronteras de Medio Oriente y arrastre a más países a la violencia. Ya hemos visto intervenciones internacionales en conflictos anteriores y la región está en constante riesgo de un colapso mayor, en gran parte debido a la influencia de actores globales que tienen intereses estratégicos, económicos y militares en juego. El papel de Irán es especialmente delicado en este contexto. Su influencia no solo es militar, es ideológica y regional. El respaldo a Hezbolá y Hamás va más allá de una simple alianza, representa una visión compartida de oposición a Israel y su presencia en la región. Además, Irán busca establecer su liderazgo en el mundo chiita y consolidar su poder frente a los rivales sunitas en países como Arabia Saudita. Esta competencia interreligiosa se mezcla con las tensiones geopolíticas, generando un escenario aún más complejo. La amenaza de un Irán con armas nucleares también es un factor que exacerba las tensiones. Israel ha dejado claro en múltiples ocasiones que no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, lo que plantea la posibilidad de una confrontación directa entre ambos países. Si Irán cruza el umbral nuclear, la situación podría cambiar drásticamente. En tal caso, otros países de la región, como Arabia Saudita, podrían verse obligados a considerar también el desarrollo de sus propios programas nucleares,
desencadenando una carrera armamentista en Medio Oriente con consecuencias globales. La reacción de las grandes potencias mundiales frente a este escenario es crucial. Estados Unidos, con su estrecha alianza con Israel, se enfrenta a un dilema estratégico: equilibrar su apoyo a Israel con su deseo de evitar una escalada que podría desestabilizar aún más la región y complicar sus relaciones con otros aliados en Medio Oriente. Mientras tanto, Rusia y China también están involucradas, cada una con sus propios intereses. Rusia ha mantenido una presencia significativa en Siria, cerca de la frontera israelí, y ha apoyado indirectamente a Irán, lo que convierte a Moscú en un actor relevante en cualquier posible solución diplomática. China, por su parte, con sus crecientes intereses económicos en la región y su dependencia del petróleo, observa cuidadosamente los desarrollos y busca preservar la estabilidad para garantizar sus suministros energéticos. En este contexto, las iniciativas diplomáticas no han logrado hasta ahora generar una solución a largo plazo. Los acuerdos de Abraham, impulsados por Estados Unidos en 2020, marcaron un avance significativo en las relaciones entre Israel y varios países árabes, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Sin embargo, estos acuerdos no han logrado mitigar las tensiones con Irán ni han frenado la actividad de grupos como Hamás o Hezbollah. A medida que estos acuerdos siguen desarrollándose, también podrían generar nuevas dinámicas regionales, dividiendo aún más a las naciones árabes entre las que buscan normalizar relaciones con Israel y las que siguen siendo firmemente opuestas a su existencia. La dimensión humanitaria del conflicto tampoco puede pasarse por alto. Las comunidades civiles en Israel, Palestina y otros países de la región siguen sufriendo las consecuencias de estos enfrentamientos. La violencia y los bombardeos causan un inmenso sufrimiento humano, con miles de desplazados, muertos y heridos. La situación de los refugiados en la región, agravada por la guerra en Siria, también añade una capa de complejidad al conflicto. Las organizaciones humanitarias internacionales enfrentan enormes dificultades para brindar asistencia a las poblaciones afectadas, especialmente en áreas controladas por grupos militantes o donde la violencia es constante. En Israel, la población civil vive bajo la constante amenaza de ataques con misiles y cohetes. Los sistemas de defensa, como el Iron Dome, han demostrado ser altamente efectivos para proteger a los civiles, pero la tensión constante tiene un impacto psicológico significativo. La seguridad nacional está tan profundamente arraigada en la sociedad israelí que el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos, lo que refleja la importancia de la defensa en la vida cotidiana. Por otro lado, las poblaciones palestinas en Gaza y Cisjordania también sufren las consecuencias del bloqueo económico, las restricciones de movimiento y los ataques aéreos. Las condiciones de vida en Gaza, en particular, son extremadamente difíciles debido a la escasez de recursos básicos, como agua, electricidad y atención médica. Las restricciones impuestas por Israel, justificadas en gran medida por razones de seguridad, han generado críticas internacionales, con argumentos de que estas medidas afectan desproporcionadamente a la población civil. En medio de esta crisis humanitaria, los esfuerzos de paz a nivel internacional se encuentran con grandes obstáculos. Las conversaciones patrocinadas por actores como la ONU y la Unión Europea han tenido un éxito limitado, y las esperanzas de una solución de dos estados, que alguna vez fue la base de la diplomacia internacional, se ven cada vez más remotas. A nivel económico, el conflicto también está teniendo un impacto duradero. El costo de la guerra, las inversiones en defensa y las sanciones económicas tienen repercusiones en los presupuestos nacionales de los países involucrados. Aunque Israel ha sido capaz de mantener un crecimiento económico constante gracias a su innovación tecnológica y su sector de alta tecnología, las tensiones continuas desvían recursos significativos hacia la defensa, afectando a otros sectores de la economía. A su vez, los países vecinos también se ven afectados por las fluctuaciones en el comercio y la estabilidad regional. Ante este escenario tan complicado, queda por ver qué dirección tomará el conflicto en los próximos años. Israel sigue avanzando en el desarrollo de nuevas tecnologías de defensa y estrategias militares, manteniéndose siempre un paso por delante de sus enemigos. Sin embargo, la realidad es que las tensiones en la región son profundas y de larga data, y cualquier solución requerirá un esfuerzo monumental en diplomacia, cooperación internacional y compromiso con la paz. El futuro sigue siendo incierto, pero algo es seguro: lo que ocurra en Medio Oriente no solo cambiará el destino de Israel y sus vecinos, sino que también influirá profundamente en el equilibrio de poder global. Las alianzas, las rivalidades y las tecnologías que emergen de este conflicto determinarán, en gran medida, la configuración política y militar del mundo en las próximas décadas.